¿Alguna vez te has sentido impotente ante los peligros que rodean a tus hijos? Como si por más que intentaras protegerlos, siempre hubiera algo fuera de tu control. ¿Y si te dijera que existe una promesa divina, oculta en uno de los salmos más poderosos de la Biblia, que puede convertirse en un escudo invisible, pero impenetrable, sobre la vida de tus hijos? Un secreto espiritual que no solo cubre su cuerpo, sino también su alma, sus decisiones, su camino, su corazón, y que puede activarse desde muy temprano en la mañana con solo elevar tu fe y tu voz al cielo. Muchos padres oran por sus hijos, pero pocos conocen el poder oculto del Salmo 91. Una llave celestial de protección tan fuerte que puede detener ataques espirituales, enfermedades, malas compañías y peligros ocultos que ni siquiera imaginamos. Este salmo no es solo una poesía hermosa, es un decreto, un refugio, una armadura espiritual. En este vídeo vamos a entrar en una oración poderosa de la mañana, basada en el Salmo 91, clamando por protección divina para tus hijos. Y no solo eso, a lo largo del estudio descubrirás 8 misterios espirituales escondidos en este salmo que podrían estar transformando silenciosamente la vida de tus hijos, para bien o para mal, dependiendo de si tú, como madre o padre, estás o no invocando esta cobertura sagrada. ¿Has notado cómo muchas veces tus hijos enfrentan luchas emocionales, influencias extrañas, pesadillas, miedos sin razón o crisis repentinas? Y si todo eso fuera parte de una batalla espiritual que puedes frenar con una oración consistente y ungida cada mañana, hoy vas a entender cómo esta oración de la mañana puede volverse una muralla espiritual para tus hijos, incluso cuando tú no estás con ellos físicamente. Te revelaré cómo el Salmo 91 activa la intervención de ángeles guerreros, cómo establece un límite divino alrededor de tus seres queridos, y por qué Dios honra a los padres y madres que interceden temprano cada día. Pero atención, hay una revelación especial cerca del final de este video. Una palabra profética que puede desbloquear una promesa que has estado esperando desde hace tiempo. Solo será revelada a quienes lleguen hasta el penúltimo bloque. Es allí donde muchos se rinden, pero los que permanecen son los que reciben. Antes de comenzar este poderoso viaje espiritual, quiero invitarte a comentar abajo una frase corta que será como un pacto de fe para ti y tus hijos. Dios es mi refugio y el de mis hijos. Escribe esa frase en los comentarios ahora mismo. Al hacerlo, estarás activando un compromiso público de fe y estarás sembrando protección en tu familia. Cada comentario fortalece esta comunidad de creyentes y hace que el algoritmo de YouTube lleve esta oración a otros padres que también claman por sus hijos. Sé parte de esta cadena de luz. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Muchas personas no tienen una iglesia cerca, pero han encontrado aquí un espacio de alimento espiritual, donde cada mañana reciben dirección, palabra y paz. Al suscribirte, estás tomando una decisión espiritual. Estás diciendo, quiero que mi familia viva bajo la cobertura de Dios. Cada vez que participas con un me gusta, un comentario o una suscripción, estás ayudando a expandir el reino. No lo tomes a la ligera. Eres una pieza clave en el mover de Dios en Internet. Y como ya es tradición entre nosotros, escribe también la frase paz en Cristo. Es nuestra contraseña espiritual. Una forma de identificarte con todos los que formamos esta comunidad de fe. Prepárate, porque lo que está a punto de comenzar es mucho más que un vídeo. Es un acto profético, es una activación de cobertura celestial, es un clamor que puede cambiar el destino de tus hijos. El estudio está por comenzar. El Salmo 91 comienza con una declaración poderosa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Esta frase no es solo poesía espiritual. Es una estrategia celestial para protección constante. El secreto está en la palabra habitar. No dice visitar, ni buscar de vez en cuando. Habitar implica permanencia, intimidad, rutina, compromiso. Es decir, si tú como padre o madre decides habitar bajo el abrigo del Altísimo, en oración, en adoración, en dependencia de Dios, entonces tu hogar se transforma en una fortaleza espiritual donde la sombra del Omnipotente cubre también a tus hijos. Dios no solo protege al que le busca, sino a los que están bajo su abrigo. Cuando un hijo duerme en casa de un padre que habita en Dios, ese hijo también duerme bajo su sombra. El enemigo lo sabe, por eso lucha tanto por desestabilizar espiritualmente los hogares. Sabe que si logra distraer al padre o la madre, los hijos quedan más vulnerables espiritualmente. Muchas veces nos preocupamos por cambiar las circunstancias externas de nuestros hijos, la escuela, las amistades, los hábitos, pero olvidamos que lo más poderoso que podemos hacer es construir un altar espiritual en casa. Y ese altar no es un mueble ni una vela, es tu vida diaria de oración. El abrigo del Altísimo es ese espacio secreto donde las lágrimas se convierten en protección, donde tus gemidos en oración se transforman en murallas invisibles alrededor de tus hijos. Cuando tú habitas en ese lugar, Dios extiende su sombra sobre todo lo que amas. Tu hogar se vuelve territorio santo. Y tu familia entra en una dimensión donde las reglas del mundo no se aplican. Recuerda, los hijos no siempre escuchan lo que les decimos, pero siempre absorben lo que vivimos. Si tú habitas en la presencia de Dios, ellos sentirán esa atmósfera incluso cuando no entiendan. Esa es la sombra del Omnipotente. Esa sombra no es oscuridad, es cobertura. Es como una nube en el desierto que protege del calor ardiente. Es como una presencia silenciosa que disipa el miedo, la ansiedad y la confusión. Ahora bien, ¿cómo saber si estás realmente habitando bajo el abrigo del Altísimo? No se trata de perfección, sino de permanencia. ¿Estás buscando a Dios cada mañana? ¿Estás intercediendo por tus hijos al comenzar el día? ¿Estás haciendo del nombre de Jesús el fundamento de tu casa? Si la respuesta es sí, entonces puedes descansar, porque tú no solo estás caminando con Dios, estás cubriendo a tus hijos con su sombra. En un mundo lleno de amenazas físicas, emocionales y espirituales, tus hijos necesitan algo más que tu amor. Necesitan tu oración constante. Y tú necesitas habitar en el lugar secreto del Altísimo, porque desde allí, desde ese lugar de intimidad con Dios, es donde comienza toda protección verdadera. Uno de los versículos más impactantes del Salmo 91 es el versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Este no es un lenguaje simbólico. Es una promesa literal de protección celestial. Dios no solo está pendiente de tus hijos desde el cielo, Él comisiona ángeles para estar físicamente con ellos. Ángeles reales, invisibles pero activos, guerreros, no decorativos. Y lo más poderoso de esta verdad es que estos ángeles son enviados por mandato directo del Señor. El verbo mandará implica una orden militar desde el trono de Dios. Es decir, cuando tú oras cada mañana, cuando proclamas el Salmo 91 sobre tus hijos, estás activando una movilización espiritual. Estás provocando que se emita una orden divina para que ángeles sean asignados a la vida de tus hijos. ¿Has pensado alguna vez cuántas veces tus hijos fueron librados de accidentes, malas decisiones, personas peligrosas o enfermedades, sin que tú siquiera lo supieras? Muchos de esos rescates ocurrieron porque alguien, quizá tú, oró a Dios en secreto,
pidiendo cobertura. Los ángeles no actúan por capricho ni por simpatía, actúan por instrucciones divinas, y esas instrucciones muchas veces se activan con nuestras oraciones. Cuando intercedes por tus hijos en la madrugada, estás firmando una orden de escolta celestial. La Biblia muestra repetidas veces cómo los ángeles intervienen de forma directa en la protección de los hijos de Dios. En el libro de Daniel, un ángel cerró la boca de los leones. En los evangelios, un ángel fortaleció a Jesús en Getsemaní. En los Hechos, un ángel abrió las puertas de la prisión. ¿Y por qué no iban a intervenir en la vida de tus hijos hoy? Pero aquí está la clave. Esta promesa no es automática, no es para cualquiera. El Salmo 91 deja claro que estas bendiciones son para el que habita en la presencia de Dios. Es decir, si tú caminas con el Señor, si clamas cada mañana, si levantas el nombre de Cristo sobre tu hogar, entonces esta promesa es tuya y por herencia espiritual también es de tus hijos. Muchos padres se desesperan cuando sus hijos entran en crisis. Llaman psicólogos, cambian rutinas y todo eso está bien. Pero si no invocan la presencia de Dios ni activan la guardia celestial, están dejando la parte más poderosa fuera de la ecuación. Porque hay cosas que solo un ángel puede hacer. ¿Y qué caminos guardan los ángeles? Todos. Los caminos físicos, escuela, trabajo, trayectos diarios, pero también los caminos emocionales. Decisiones, amistades, relaciones y sobre todo los caminos espirituales, fe, salvación, propósito. Ellos van donde tú no puedes ir, están donde tú no puedes estar, ven lo que tú no puedes ver y actúan según la palabra de Dios. Por eso cada mañana, antes de salir de casa o enviar a tus hijos a la escuela, haz una oración consciente. Padre, en el nombre de Jesús, activa hoy tus ángeles alrededor de mis hijos, que los guarden en todos sus caminos, que sean su escudo, su guía y su defensa. Cuando oras así, no estás solo repitiendo palabras, estás dando instrucciones en el mundo espiritual. Estás tocando el cielo para cambiar la tierra, y tus hijos, aunque aún no lo comprendan, están caminando bajo la vigilancia de seres celestiales. El versículo 5 del Salmo 91 declara con autoridad: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Este pasaje revela una de las promesas más liberadoras para aquellos padres que han visto a sus hijos luchar con el miedo, especialmente en las noches. Pesadillas, insomnio, ansiedad, pensamientos de temor o incluso presencias espirituales extrañas. Todo eso forma parte de lo que el salmista llama el terror nocturno. Hay padres que no duermen bien porque sus hijos no logran descansar. Hay hogares donde la paz de la noche ha sido sustituida por la inquietud, la opresión y el temor inexplicable. Lo que muchas veces se considera simplemente algo normal de la infancia o solo una etapa, puede tener raíces más profundas. Porque el enemigo sabe que cuando un niño crece con miedo, su confianza en Dios queda debilitada desde temprano. Pero el Salmo 91 rompe ese patrón. Esta palabra es un decreto contra todo espíritu de temor que quiera habitar en tu casa. Porque no se trata solamente de vencer un miedo puntual, se trata de construir un ambiente espiritual donde el miedo no pueda permanecer. Cuando tú oras el Salmo 91 cada mañana, estás plantando una semilla de paz que crecerá durante todo el día y florecerá en la noche. Y cuando tus hijos se van a dormir, esa semilla se activa como una cobertura espiritual. Es como si el mismo Dios se sentara a la cabecera de la cama para velar por su descanso. Recordemos que el temor no proviene de Dios. La Biblia es clara en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo es un espíritu, y donde hay un espíritu, hay una batalla espiritual.
Por eso es tan importante orar y declarar promesas sobre tus hijos antes de que duerman. Tu voz como padre o madre tiene un poder que ni siquiera imaginas. Cuando tú oras con fe, el cielo se activa y las tinieblas retroceden. Si has notado que tus hijos tienen miedo al dormir, que tienen pesadillas recurrentes, que escuchan ruidos o ven sombras, no lo ignores. Toma autoridad en el nombre de Jesús. Lee el Salmo 91 en voz alta en su cuarto. Pon música cristiana suave durante la noche. Unge su habitación con aceite y declara que esa habitación es territorio del Espíritu Santo. Porque el terror nocturno no tiene derecho legal sobre tus hijos si tú estás cubriéndolos con la sangre de Cristo. Y no olvides esto, la manera más poderosa de enseñarles a vencer el miedo es que te vean hacerlo. Si ellos te ven orando con firmeza, si te escuchan declarar promesas en vez de quejas, si perciben que tu fe es más fuerte que tus temores, entonces ellos también comenzarán a confiar en Dios. El ejemplo arranca las raíces del miedo y planta la semilla de la valentía espiritual. Este versículo no es solo consuelo, es una promesa activa, es una espada en tus manos. Tómala cada noche y corta con todo ataque espiritual. Declara con fe: mis hijos no temerán el terror nocturno. El Señor es su escudo. En paz se acostarán y asimismo dormirán. Cuando esa declaración se convierte en rutina, el enemigo pierde su acceso. La paz vuelve a habitar en tu hogar y tus hijos crecen sabiendo que Dios no solo los cuida, también los guarda mientras duermen. En el versículo 4 del Salmo 91, leemos una imagen tan tierna como poderosa. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Este lenguaje poético revela una de las verdades más profundas del carácter de Dios. Él no solo protege con poder, también protege con ternura. No es solo un escudo impersonal o una muralla fuerte. Es un padre que extiende sus alas para abrazar, esconder, resguardar. Cuando el salmista habla de plumas y alas, está evocando la imagen de un ave que, ante el peligro, cubre a sus polluelos con su cuerpo. Se expone a sí misma, pero guarda a los suyos. Y eso es precisamente lo que Dios hace contigo y con tus hijos cada vez que clamas su nombre. Él se pone entre ellos y el peligro. Hay muchas amenazas que tus hijos nunca verán, enfermedades que no los tocaron, personas que nunca se acercaron, accidentes que fueron evitados sin que lo supieran. Todo porque Dios con sus plumas los cubrió, porque tú oraste, porque tú confiaste, porque tú proclamaste su palabra en voz alta y creíste en su promesa. Este versículo también revela algo aún más profundo: la necesidad de cercanía. Para estar bajo las alas de alguien, debes estar muy cerca de su corazón, y eso aplica no solo a ti, sino también a tus hijos. El llamado aquí es a cultivar una relación íntima con Dios en el hogar, para que ellos aprendan desde pequeños a refugiarse en Él. ¿Cómo enseñarles a correr bajo las alas de Dios? Con tu ejemplo, llevándolos contigo al lugar secreto, incluyéndolos en tu oración de la mañana, hablándoles de cómo Dios ha cuidado de ti, mostrándoles que hay un lugar de paz en medio del caos y que ese lugar no es físico, sino espiritual. Cada vez que oras con ellos antes de ir a la escuela, cada vez que los bendices en la puerta antes de salir, cada vez que los arropas de noche declarando que el Señor es su abrigo, estás guiándolos hacia ese refugio bajo las alas de Dios. Y cuando ellos comiencen a sentir ese refugio, incluso sin entenderlo del todo, ya no dependerán solo de ti. Comenzarán a desarrollar su propia relación con el Señor,
Aprenderán a clamar en los momentos difíciles, a recordar que no están solos, a correr al abrigo del Altísimo, no por miedo, sino por confianza, porque las alas de Dios no solo esconden del enemigo, también sanan, también consuelan, también infunden paz. Son alas que llevan el perfume de su presencia, el calor de su amor, el susurro de su voz que dice: no temas, hijo mío, hija mía, yo estoy aquí, yo te cubro, yo te guardo. Y como padre o madre puedes descansar, porque si has entregado tus hijos a Dios, si cada día los cubres en oración, si cada mañana los presentas bajo su abrigo, entonces puedes confiar en que esas alas están extendidas, que esa sombra los acompaña, que esa cobertura no se levanta jamás. Ellos no siempre estarán bajo tu vista, pero sí pueden estar siempre bajo las alas de Dios. El versículo 7 del Salmo 91 nos confronta con una imagen de caos, pero también con una certeza divina. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esta promesa no niega la existencia del peligro, de hecho, lo afirma. Reconoce que hay batallas reales, pérdidas, amenazas, ataques que ocurren a diario a nuestro alrededor. Pero al mismo tiempo, establece una distinción sobrenatural. Aunque muchos caigan, tú, y por extensión tus hijos, serás preservado. Esta palabra es especialmente poderosa para los padres que viven con temor al futuro de sus hijos. Miras las noticias, observas el comportamiento de la sociedad, escuchas testimonios de otros padres y sientes que el mundo se ha vuelto un campo de guerra para la niñez y la juventud. Pero esta promesa corta de raíz la desesperanza. No todo lo que afecta a los demás tocará tu casa, mas a ti no llegará. Es una declaración que debes hacer cada mañana al despertar, como escudo sobre tu familia. No como una fórmula mágica, sino como una activación espiritual basada en la fe. Si vives bajo el abrigo del Altísimo, esta promesa se convierte en frontera, en muralla, en límite espiritual que el enemigo no puede cruzar. El texto dice: caerán a tu lado y a tu diestra, es decir, muy cerca. Esto nos habla de situaciones donde el peligro está a un paso, de influencias que rodean a tus hijos, amistades dañinas, adicciones, violencia, ideologías contrarias a la palabra de Dios, enfermedades, accidentes. Todo eso puede estar cerca, pero Dios puede establecer una línea invisible donde lo que afecta a otros no tiene poder sobre los tuyos. Piensa en el pueblo de Israel en Egipto, cuando vinieron las plagas. Había oscuridad en toda la nación, pero en Gosén había luz. Había muerte en las casas egipcias, pero las casas cubiertas por la sangre del Cordero fueron preservadas. Ese es el modelo espiritual que se activa cuando aplicamos la palabra con fe. Dios hace distinción entre los suyos. Esto no significa que no enfrentaremos luchas, pero sí significa que el mal no tendrá la última palabra, que tus hijos pueden caminar por este mundo sin ser tragados por él, que pueden asistir a la misma escuela, vivir en la misma ciudad, estar en la misma sociedad, y aún así ser diferentes, ser guardados. Pero para que esta promesa se active, debe ser creída y hablada. Debes tomar autoridad como padre o madre y declarar: aunque 1000 caigan a mi lado y 10.000 a mi diestra, a mis hijos no llegará, porque están cubiertos por la sangre del Cordero. Y más aún, enséñales a ellos a decirlo, que lo repitan en su corazón cuando sientan temor, que aprendan a confiar en la palabra más que en lo que ven sus ojos. Porque un hijo que sabe declarar promesas es un hijo que camina sobre la tormenta. Hay caos en el mundo, sí, pero hay cobertura en Cristo. Y esa cobertura se vuelve efectiva cuando la fe se vuelve acción y la acción se convierte en hábito. Hábito de oración, hábito de proclamación, hábito de refugiarse en el Dios que distingue y guarda a los suyos.
El versículo 8 del Salmo 91 añade una dimensión reveladora a la promesa de protección. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Este versículo no habla de juicio por simple castigo, sino de justicia divina, de discernimiento espiritual y también de contraste. Aquí, el Señor promete que aquellos que permanecen bajo su cobertura no solo estarán protegidos, sino que también verán, con claridad, la diferencia entre los caminos de Dios y los caminos del mundo. Como padre o madre, uno de los dones más importantes que puedes pedir para ti y para tus hijos es el discernimiento espiritual. En un mundo donde lo malo se disfraza de bueno y lo destructivo se presenta como deseable, solo los ojos que han sido abiertos por el Espíritu pueden ver lo que realmente hay detrás. Dios quiere darte visión profética sobre lo que ocurre a tu alrededor. Él quiere mostrarte las trampas que el enemigo pone en el camino de tus hijos. Quiere darte la capacidad de ver lo que muchos ignoran. Amistades que parecen buenas pero que son peligrosas, decisiones aparentemente inofensivas que pueden traer consecuencias graves, situaciones que requieren intervención espiritual antes de que sea tarde. Y aquí está lo más poderoso. Cuando tú habitas bajo el abrigo del Altísimo, tus ojos se abren. No solo los ojos físicos, sino los del alma. Comienzas a percibir, a discernir, a notar detalles que otros no ven. Dios comienza a hablarte, a advertirte, a darte claridad, y con esa claridad puedes anticiparte al ataque del enemigo. Puedes cubrir a tus hijos antes de que caigan. Puedes orar estratégicamente. Puedes aconsejar con sabiduría que no viene de ti, sino del cielo. Además, esta promesa tiene un valor emocional y espiritual enorme. Verás la recompensa de los impíos, pero no serás parte de ella. Serás testigo de cómo la justicia de Dios actúa, pero no serás tocado por el juicio. Verás las consecuencias del pecado en otros, y eso afirmará aún más tu decisión de vivir en obediencia. Tus hijos también lo verán. En un mundo lleno de confusión moral, donde se exaltan los valores opuestos a Dios y se normaliza el pecado, tus hijos necesitan una guía clara. Pero más que tus palabras, ellos necesitan que tú seas una torre de vigilancia, que mires por ellos, que intercedas cuando ellos aún no entienden, que veas lo que ellos no ven, que creas lo que ellos aún no creen. Y si tú lo haces, ellos también aprenderán a ver, porque el discernimiento se cultiva en la presencia de Dios, porque la visión espiritual se hereda, no por sangre, sino por ambiente. Cuando tus hijos crecen en un hogar donde se ora, donde se lee la palabra, donde se escucha la voz del Espíritu, ellos aprenden a distinguir el bien del mal, a diferenciar la voz de Dios del ruido del mundo. Y llegará el día en que ya no dependerán solo de tu cobertura, porque ellos mismos serán centinelas de su propia fe. Con tus ojos mirarás. Esa es tu herencia. Una visión clara, una percepción aguda, una sensibilidad espiritual que te permitirá cuidar a tus hijos no solo con tus manos, sino con tu discernimiento, porque proteger no es solo abrazar. Es ver antes, es orar con precisión, es estar un paso delante del enemigo, y eso solo lo da el que habita bajo la sombra del Omnipotente. En el versículo 9 del Salmo 91, encontramos un principio espiritual que explica por qué se activan las promesas anteriores. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Este versículo es más que una afirmación de fe, es una revelación de causa y efecto. Nos enseña que las bendiciones y la protección detalladas en todo el Salmo, los ángeles que guardan, la cobertura bajo las alas, la ausencia de temor, la inmunidad frente al caos, no son producto del azar, sino del posicionamiento del corazón. La protección comienza cuando se toma una decisión.
poner a Dios como tu esperanza. Y esta decisión, aunque personal, tiene implicaciones generacionales. Porque cuando tú eliges esperar en Dios, confiar en Él cada mañana, edificar tu vida sobre su palabra, tu fe se vuelve una sombra de cobertura sobre los que vienen detrás de ti. Tus hijos. En otras palabras, tu fe construye un legado de protección. Vivimos tiempos donde muchas personas tienen la fe en sistemas humanos. El dinero, el gobierno, la educación, la medicina, las redes sociales. Y aunque todas esas cosas pueden ser herramientas útiles, ninguna de ellas puede guardar el alma de un hijo, ni protegerlo del mal espiritual que circula silenciosamente en el mundo. Pero cuando tú decides que tu esperanza es Jehová, algo cambia en lo invisible. El ambiente espiritual de tu casa se transforma, tu autoridad como intercesor se fortalece, y tus oraciones ya no se basan en el temor, sino en la confianza. Ya no ruegas por protección, la proclamas. Ya no oras desde la ansiedad, sino desde la certeza de que el Dios en quien esperas está obrando, y eso lo sienten tus hijos. Pueden ser pequeños aún, sin entender teología, pero perciben la paz que reina en tu mirada. Saben que, cuando cierran los ojos para dormir, hay alguien que ha hablado con Dios por ellos. Saben que su mamá o papá no vive desesperado, sino confiado. Y esa confianza es contagiosa, forma su carácter, moldea su fe. Tus hijos vivirán muchas cosas fuera de tu control. Decisiones propias, circunstancias externas, tentaciones del mundo. Pero si han crecido bajo la fe de un padre o madre que puso su esperanza en Jehová, esa semilla quedará plantada. Y aunque se alejen por un tiempo, esa semilla gritará desde adentro. Les recordará que hay un refugio, que hay una casa, que hay un nombre que siempre los esperará con los brazos abiertos. Este versículo también nos recuerda que la verdadera protección no es una fórmula mágica, sino una consecuencia de comunión. Porque has puesto. Esto implica acción, una elección diaria, un altar que se mantiene encendido. Al Altísimo por tu habitación. No solo por tu visita ocasional, sino por tu permanencia. Dios no bendice visitas esporádicas. Bendice hogares habitados por su presencia. Y cuando tú haces del Señor tu habitación, Él hace de tu hogar un lugar de bendición. Casi al final del Salmo 91, en el versículo 14, Dios mismo toma la palabra y declara: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Este versículo no es una promesa general, es una declaración íntima y directa de Dios a aquellos que no solo creen en Él, sino que lo aman profundamente. Y aquí está una de las claves más gloriosas para desatar la protección divina sobre tus hijos: el amor comprometido y sincero por Dios. Este tipo de amor no es emocional ni superficial. No es un amor que aparece solo en tiempos de necesidad o cuando todo va bien. Es un amor que se demuestra en la obediencia, en la fidelidad, en el deseo genuino de agradar al Señor. Y cuando ese amor es real, Dios se compromete personalmente a librarte. Lo más impactante de este versículo es que el beneficio no es únicamente para la persona que ama a Dios. En la lógica espiritual del reino, el amor de los padres a Dios se extiende como protección sobre los hijos. Es como si Dios dijera: si tú me amas, yo me encargo de guardar lo que tú amas. Esto no significa que tus hijos estén exentos de batallas, pero sí que contarán con el respaldo del cielo. Significa que cuando ellos caminen en peligro, tú podrás orar con la autoridad de un corazón que ama a Dios. Y esa oración moverá la mano del Altísimo en su favor. Dios promete dos cosas en este versículo. 1. Lo libraré.
Es decir, actuaré con poder en momentos de necesidad, romperé cadenas, intervendré. 2. Le pondré en alto. No solo lo protegeré, sino que lo elevaré, lo distinguiré, lo posicionaré por encima del alcance del enemigo. Esto también aplica a tus hijos, porque cuando tú pones a Dios en el centro, Él pone a tus hijos en alto. Cuando tú haces de su nombre tu canción diaria, Él hace del nombre de tus hijos una causa digna de defender. Y hay algo más, por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí hay una conexión profunda con la intimidad. No se trata de saber quién es Dios de manera teórica, sino de conocer su nombre en la experiencia personal. Es el conocimiento que nace de caminar con Él cada día, de invocarlo en secreto, de rendirse ante Él en lo oculto. Cuando tú conoces el nombre del Señor, puedes invocarlo con autoridad. Y cuando lo invocas sobre tus hijos, ese nombre actúa como un muro, como una torre de protección. Proverbios 18:10 lo dice claramente. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Así que si hay un acto espiritual poderoso que puedes hacer cada mañana por tus hijos, es declarar el nombre de Jehová sobre ellos. Decir con voz firme: yo invoco el nombre de Jehová sobre la vida de mis hijos. Ellos están bajo su cobertura. Nada les tocará sin su permiso, porque Él los librará y los pondrá en alto. Ese acto de fe, repetido con amor, constancia y reverencia, crea una atmósfera celestial que ni el infierno puede penetrar. Dios es fiel, y cuando ve amor verdadero en un corazón, Él responde con protección sobrenatural. El versículo 16 del Salmo 91 cierra con una declaración que parece simple, pero que encierra un pacto profundo. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aquí Dios no promete solo longevidad, sino satisfacción. No es una vida larga cualquiera, sino una vida larga y plena. Y cuando aplicamos este versículo a la vida de nuestros hijos, descubrimos algo más grande. No estamos orando solo para que vivan mucho, sino para que vivan bien, seguros, guiados por Dios, con propósito, con plenitud y sobre todo con salvación. En un mundo donde muchos jóvenes pierden el rumbo desde temprana edad, donde la ansiedad, la depresión, las adicciones y la desesperanza roban años de vida, no solo en cantidad, sino en calidad, este versículo es una antorcha encendida. Es una palabra de esperanza para los padres que oran. Dios puede saciar de larga vida a mis hijos. Y no hablamos solamente de años físicos. Hablamos de una vida rica en experiencias con Dios, en llamados cumplidos, en bendiciones generacionales. Una vida donde el enemigo no logra robar la infancia, ni contaminar la juventud, ni destruir el futuro. Muchos niños y adolescentes hoy viven llenos de actividades, pero vacíos por dentro. Tienen redes, entretenimiento, acceso a todo, pero les falta dirección. Pero cuando hay un padre o madre que se levanta cada mañana a declarar el Salmo 91 sobre ellos, esa dirección comienza a tomar forma. Los saciaré. Implica abundancia. Tus hijos no fueron creados para sobrevivir, sino para florecer. No para vivir escapando del mal, sino para caminar sobre las promesas. Dios no quiere que solo lleguen lejos, sino que lleguen bien, con el alma llena, con el corazón sano, con la fe firme. Y le mostraré mi salvación, es el clímax de esta promesa. Porque más allá de que tus hijos tengan éxito, lo más importante es que vean la salvación de Dios en sus vidas. Que tengan un encuentro personal con Jesucristo, que lleguen a conocerlo no solo porque tú les hablaste de Él, sino porque un día ellos lo experimentaron en lo profundo de su ser. Por eso, cada oración que haces en la mañana, cada vez que proclamas el Salmo 91 sobre sus vidas, no solo estás pidiendo por su día,
Estás sembrando eternidad en sus corazones. Estás abriendo el camino para que un día digan: yo vi a Dios en mi historia. Él me salvó, Él me guardó, Él me llamó. Este versículo también trae consuelo para quienes han visto a sus hijos tomar caminos difíciles, porque mientras haya vida, hay esperanza, y la promesa sigue vigente: los saciaré, le mostraré. Dios puede traerlos de regreso, saciarlos, redimir los años perdidos y mostrarles su salvación cuando menos lo esperes. Tu oración no ha sido en vano. Dios lo ha escuchado y su palabra no vuelve vacía. Así que cuando ores este salmo cada mañana, no lo veas solo como protección momentánea. Velo como una profecía sobre el destino de tus hijos. Decláralo creyendo que vivirán una vida larga, plena, abundante y, sobre todo, una vida en Cristo. Aunque el Salmo 91 no menciona directamente la figura del hogar, su mensaje espiritual resuena profundamente en el ámbito familiar. Cada promesa de protección, cobertura, resguardo, ángeles, discernimiento y salvación tiene un punto de partida en la vida diaria: el altar familiar. ¿Y qué es un altar familiar? No es un mueble ni una tradición vacía. Es el lugar donde Dios habita en tu casa. Es el momento donde los tuyos se reúnen, aunque sea por minutos, para invocar el nombre de Jesús, leer su palabra y declarar su presencia como prioridad. Y este acto, aunque sencillo, marca la diferencia entre una casa común y una casa protegida por el Altísimo. Cuando un padre o madre establece un altar en su hogar, algo comienza a cambiar en lo invisible. No es solo que se ora, es que se despierta una atmósfera espiritual que repele el mal y atrae lo divino. Es allí donde los hijos comienzan a comprender que hay un Dios real que los cuida, que los ve, que los ama, incluso cuando ellos mismos aún no tienen palabras para explicarlo. ¿Has notado que muchos hijos no recuerdan todos los regalos materiales que recibieron, pero sí recuerdan las oraciones de sus padres? Los momentos donde vieron a su mamá llorar delante de Dios, donde escucharon a su papá leer un salmo antes de dormir, donde alguien oró por ellos al salir de casa. Esos momentos construyen el alma, protegen más que cualquier seguro, guían más que cualquier consejo. El Salmo 91, leído cada mañana en un altar familiar, no es solo una repetición, es una activación profética. Cada palabra se convierte en escudo, cada versículo en espada, cada línea en decreto. Y con el tiempo, los hijos aprenden no solo a recibir esa cobertura, sino a ejercerla por sí mismos, porque el objetivo final de nuestra intercesión no es solo que nuestros hijos estén protegidos por nuestras oraciones, sino que ellos mismos se conviertan en intercesores, que aprendan a levantar altares en sus propias vidas. Que un día, cuando estén lejos de casa, digan: voy a orar como lo hacían mis padres, voy a declarar el Salmo 91, porque sé que funciona, porque yo vi cómo Dios nos guardó. Y si hoy estás orando por hijos que no quieren acercarse a Dios, no te detengas. Sigue manteniendo el altar encendido, porque cada vez que tú oras por ellos, estás colocando ladrillos espirituales en su camino de regreso. Estás preparando un ambiente para su restauración. Estás fortaleciendo las bases de una protección que ningún enemigo podrá derribar. Recuerda esto: la batalla por el corazón de tus hijos se gana en el altar, en ese lugar secreto donde el cielo se abre y las promesas de Dios se hacen realidad. Así que levanta ese altar, aunque estés solo, aunque tu familia aún no entienda, aunque tus hijos no quieran participar. Hazlo por fe. Hazlo como quien clava una bandera en el territorio del enemigo, declarando: esta casa es del Señor, mis hijos son del Señor, y bajo su abrigo habitarán aunque ahora no lo vean, porque si tú habitas al abrigo del Altísimo, tu altar se convierte en sombra para ellos, y donde hay sombra del Omnipotente hay protección,
incluso antes de que ellos la pidan. Volvamos al primer verso del Salmo 91, porque allí se encierra un misterio que da sentido a todas las demás promesas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra del Omnipotente no es una metáfora poética sin propósito. Es un espacio espiritual real, invisible pero tangible, en el que el mal no tiene autoridad. Es una dimensión de cobertura que no se ve con los ojos naturales, pero cuya influencia transforma toda la atmósfera. Y es allí donde todo padre y madre debe anhelar que sus hijos vivan. En esta sombra no entran los planes del enemigo, no penetran las maldiciones generacionales, no avanza el temor, no prevalece el dolor. Porque es la sombra de aquel que todo lo puede, del Dios que no pierde batallas, que no duerme, que no falla. Y aquí viene algo profundo. Tus hijos pueden caminar bajo esa sombra, aunque no siempre estén plenamente conscientes de ello. Porque cuando tú habitas en ese lugar, tú te conviertes en portador de esa sombra. Y donde tú estás, ellos también reciben cobertura. ¿No es esto lo que ocurrió con Noé? Dios no solo salvó al justo, salvó a toda su casa. ¿No fue esto lo que pasó con Lot? Abraham oró y Dios tuvo misericordia de su sobrino. ¿Y qué decir de la viuda que pidió ayuda a Eliseo? Su fe desató provisión no solo para ella, sino para sus hijos. En cada caso, la cobertura fue generacional. Esto significa que cuando tú decides vivir en santidad, en obediencia, en intimidad con el Señor, tu sombra espiritual se extiende. Tú mismo te conviertes en un canal por el cual la sombra del Omnipotente llega a los tuyos. Pero esa sombra no es pasiva, no es estática. Es una fuerza activa de intervención divina. Cuando tus hijos duermen, esa sombra los cubre. Cuando salen a la escuela, esa sombra va con ellos. Cuando enfrentan una tentación, esa sombra les recuerda que tienen propósito. Cuando dudan, esa sombra susurra esperanza. Y cuando el enemigo intenta tocarlos, esa sombra lo detiene. Porque no se enfrenta a tu fuerza, sino al poder del Omnipotente. Ahora bien, esa sombra solo permanece activa si tú permaneces habitando bajo el abrigo del Altísimo. No se trata de una fe ocasional. No basta con orar solo cuando hay problemas. Se trata de hacer de la presencia de Dios una habitación diaria, no un lugar de paso. ¿Y cómo se activa esa sombra cada mañana? A través de la oración, a través del Salmo 91 proclamado con fe, a través de una decisión firme de caminar con Dios sin mirar atrás. Y cuando lo haces, puedes mirar a tus hijos, incluso cuando el mundo parece amenazante, y decir con autoridad: mis hijos están bajo la sombra del Omnipotente. Nada les tocará sin que antes pase por las manos de Dios. Y si aún están lejos, si aún no conocen al Señor, no temas. Esa sombra también los está persiguiendo, los está cubriendo en silencio, y en el tiempo perfecto los atraerá con amor eterno, porque el que habita en ese lugar no habita solo, trae a los suyos consigo. El Salmo 91 no solo habla de peligros evitados, sino también de una verdad reconfortante. Dios actúa incluso cuando no lo vemos. Muchas de las promesas de este salmo se cumplen en silencio, sin aplausos, sin manifestaciones evidentes, sin que siquiera nos demos cuenta. Y eso en sí mismo es un milagro. ¿Cuántas veces tus hijos se libraron de peligros que tú jamás supiste que existían? ¿Cuántas decisiones equivocadas no llegaron a tomar porque algo o alguien los frenó justo a tiempo? ¿Cuántas amistades dañinas fueron removidas de su camino? ¿Cuántas palabras hirientes no llegaron a sus oídos? ¿Cuántas enfermedades no los alcanzaron? Simplemente porque tú oraste esa mañana y activaste la palabra del Salmo 91 sobre sus vidas. Esos son milagros silenciosos, y aunque no se ven, son reales.
Porque cuando el salmista dice, a ti no llegará, está describiendo un escudo invisible que Dios coloca alrededor de los que le buscan. Vivimos en un tiempo donde muchas personas solo consideran milagro lo que es visible y espectacular. Pero los mayores milagros suelen ser aquellos que evitan el desastre sin anunciarse. No hay mejor bendición que ver a un hijo crecer sin traumas que marquen su alma, sin cadenas que aten su espíritu, sin heridas invisibles que definan su futuro. Cuando declaras el Salmo 91 cada mañana, estás levantando una valla espiritual alrededor de tu casa. Estás diciendo, aquí no entra el temor, aquí no entra la confusión, aquí no entra el enemigo. Y aun si tus hijos no lo comprenden completamente, su espíritu lo percibe. Hay una paz que los envuelve. Hay un orden invisible que los guía. Hay puertas que se abren y otras que se cierran, no por casualidad, sino porque el Dios a quien tú invocaste en secreto está trabajando en lo invisible. ¿Y qué ocurre cuando parece que el mal sí tocó a tus hijos? Cuando se enferman, se extravían o enfrentan tormentas internas. ¿Significa eso que Dios no los protegió? No. Significa que la batalla aún está en curso, pero la promesa sigue en pie. A veces Dios protege evitando, otras veces protege atravesando. A veces el milagro es que el fuego no llega, otras veces el milagro es que no se quemen dentro del fuego. Pero en ambos casos, Él está, Él cubre, Él sostiene. Y como padre o madre que ora, tu papel es no soltar la promesa, seguir declarando la cobertura aunque no veas el resultado de inmediato. Seguir proclamando el Salmo 91 aunque la tormenta no se detenga hoy. Porque hay una realidad mayor que tus ojos, la fidelidad de Dios. El Salmo 91 no es una póliza de seguro, es una proclamación de fe activa. Y esa fe, cuando es perseverante, obra milagros que trascienden lo visible. Así que sigue orando, sigue declarando, sigue creyendo. Porque mientras tú hablas en la tierra, Dios se mueve en el cielo, y tus hijos, aunque no lo noten aún, están siendo cubiertos por una gracia que un día reconocerán con lágrimas en los ojos. Uno de los versículos más citados y más poderosos del Salmo 91 es el versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta promesa resuena especialmente en tiempos de crisis sanitaria, emocional o social. Cuando la enfermedad toca puertas, cuando el miedo se propaga más rápido que los virus, cuando los hogares se llenan de incertidumbre y ansiedad. Este versículo brilla como un faro de paz en medio de la tormenta. Y aquí hay algo maravilloso. La promesa no dice que la plaga no existirá, sino que no tocará tu morada. Hay una gran diferencia. Dios no promete eliminar el caos del mundo, pero sí crear un perímetro de gracia alrededor de aquellos que viven bajo su cobertura. Un límite espiritual, una línea que la oscuridad no puede cruzar. Y esta promesa es especialmente relevante para tus hijos, porque hoy más que nunca, los hogares necesitan convertirse en refugios, en altares de paz, en lugares donde el espíritu de temor no tenga acceso. Y eso comienza contigo, con tu decisión diaria de habitar bajo el abrigo del Altísimo. Cuando tú decides que tu casa será un santuario para Dios, cuando dedicas tu hogar a su presencia, cuando haces del Salmo 91 una rutina diaria de proclamación, estás creando un escudo invisible que blinda tu morada. Y ese escudo toca también a tus hijos. No se trata de negar la realidad, sino de establecer una realidad más alta. Mientras el mundo dice crisis, tú proclamas Cristo. Mientras otros temen la plaga, tú levantas la bandera de la promesa. Mientras muchos preparan refugios físicos, tú preparas un altar espiritual que actúa como verdadera defensa. Ahora bien, la palabra plaga, en el contexto bíblico, no se limita a enfermedades físicas.
también representa todo aquello que entra para destruir, contaminar o desestabilizar. Puede ser una plaga de confusión en la mente de un hijo, una plaga de rebeldía en su corazón, una plaga de pensamientos de muerte o rechazo, una plaga de adicción, de inmoralidad, de orgullo, de mentira. Y aquí está la buena noticia: el poder del Salmo 91 actúa sobre todas esas plagas. Cuando tú proclamas con fe, ninguna plaga tocará mi morada, estás diciendo, el enemigo no entrará por las pantallas, ni por las conversaciones, ni por los pensamientos. Esta casa tiene dueño, y ese dueño es el Señor. Y si ya hay una plaga dentro de tu casa, si ya se ha infiltrado un problema, una herida, una batalla interna, entonces este versículo se convierte en espada, no solo en escudo, porque la palabra también expulsa lo que no pertenece. Puedes orar así: Señor, si alguna plaga ya entró, hoy, en el nombre de Jesús, la echo fuera. Declaro este hogar como morada tuya. Mis hijos están bajo tu cobertura. No acepto ninguna sombra que tú no hayas permitido, porque cuando tú haces de tu morada un altar, Dios la hace inviolable. Y donde mora Dios, las plagas retroceden. El versículo 3 del Salmo 91 dice con precisión: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Aquí aparece una figura muy específica: el cazador. No es un enemigo cualquiera, es alguien que actúa con astucia, sigilo y paciencia. No ataca frontalmente, sino que coloca trampas ocultas en el camino de su presa. Es una imagen inquietante y absolutamente actual. En el mundo espiritual, tus hijos enfrentan muchas veces lazos invisibles, trampas preparadas para atraparlos emocional, moral y espiritualmente. El enemigo sabe que no puede derribarlos fácilmente, por eso intenta atraparlos lentamente sin que se den cuenta. Estas trampas pueden adoptar muchas formas. Una amistad aparentemente inocente que los lleva a alejarse de Dios. Un contenido en redes sociales que planta una semilla de duda o confusión. Una propuesta aparentemente inofensiva que los introduce al pecado. Una herida emocional no tratada que los convierte en presas fáciles de la culpa, la ira o el resentimiento. Y tú, como padre o madre, no puedes controlar todo, pero puedes hacer algo mucho más poderoso: invocar diariamente la intervención de Dios, quien sí ve cada lazo y cada trampa antes de que tus hijos los pisen. Este versículo es una promesa: Él te librará. No dice que evitará que haya trampas, sino que te librará de ellas. Dios tiene la capacidad de frustrar los planes del cazador antes de que se cumplan. Él puede hacer que algo que parecía atractivo se vuelva desagradable a los ojos de tus hijos. Puede provocar que una amistad peligrosa se disuelva sin razón aparente. Puede cerrar puertas que ellos querían abrir solo para protegerlos de una caída. Pero eso ocurre cuando tú oras, cuando tú intercedes, cuando tú invocas la palabra del Salmo 91 como un acto profético cada mañana. Tú no eres un padre o madre pasivo, eres un vigía espiritual. Eres alguien que se levanta temprano a discernir los lazos y desactivarlos en oración, a detectar los peligros antes que ellos mismos, a poner la sangre de Cristo como barrera entre tus hijos y los planes del cazador. La peste destructora que menciona el mismo versículo también tiene implicaciones espirituales. Hay ideas, ambientes y decisiones que destruyen lentamente desde dentro, y muchas veces entran sin ruido, como un veneno silencioso. Por eso, orar cada día el Salmo 91 es como recubrir el alma de tus hijos con un antídoto eterno. Declara con autoridad: mis hijos no caerán en trampas ocultas. El Señor los librará del lazo del cazador. No serán presa del engaño,
No serán capturados por el pecado, serán guiados por la luz del Espíritu Santo. Porque tus palabras, cuando se alinean con la palabra de Dios, tienen poder creativo. Y cuando tu fe se alza como un muro, los cazadores retroceden. Volvamos al versículo 4 del Salmo 91, una de las imágenes más tiernas y poderosas de todo el texto. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Aquí no solo vemos una promesa de protección, sino una invitación a habitar en un lugar específico del corazón de Dios, bajo sus alas. Es una imagen de refugio, de calor, de seguridad paternal, y esta revelación tiene una aplicación preciosa en la vida de tus hijos. En un mundo donde todo cambia, donde los modelos de seguridad son frágiles y donde la infancia está cada vez más expuesta a amenazas visibles e invisibles, enseñar a un hijo a refugiarse en Dios es darle la herramienta más poderosa de su vida. Muchos niños y jóvenes crecen dependiendo de la validación de otros, del éxito, de los logros, del control, pero tú puedes enseñarles algo distinto, a correr a los brazos de Dios cuando todo falla, a esconderse bajo sus alas cuando todo duele, a buscar consuelo en su presencia cuando el mundo confunde. Y esto no se logra con discursos, sino con modelos. Si tus hijos te ven refugiándote en el Señor, ellos aprenderán a hacer lo mismo. Si te ven orar cuando hay tormenta, si te escuchan cantar en medio del dolor, si notan que tu primera reacción ante el caos es correr a los pies de Jesús, entonces, sin que tú lo sepas, estás construyendo en ellos una arquitectura espiritual indestructible. ¿Qué significa estar bajo las alas de Dios? Significa descansar en su carácter, aun cuando las circunstancias no cambian. Significa encontrar abrigo en su fidelidad, incluso cuando hay incertidumbre. Significa aceptar que, aunque no entiendan todo, Él sigue siendo suficiente. Significa enseñarles a confiar, no por lo que ven, sino por lo que Él prometió. Y aquí viene una verdad profunda. Dios no solo protege a tus hijos físicamente, también los cubre emocional y espiritualmente. Las alas del Omnipotente no son solo una barrera contra el mal, son un abrazo eterno, un entorno sagrado donde el alma herida puede sanar. Cuando un hijo aprende que puede orar solo, que puede hablar con Dios en secreto, que puede llorar en su presencia sin temor, se vuelve espiritualmente invulnerable, porque aunque vengan luchas, Él sabe dónde refugiarse. Por eso, cada mañana, cuando proclames el Salmo 91 sobre tu casa, incluye esta declaración: mis hijos estarán bajo las alas del Altísimo, en Él confiarán, en Él descansarán, en Él encontrarán seguridad que el mundo no puede dar. Y aun si tus hijos están lejos de Dios hoy, sigue orando esto con fe, porque una semilla plantada con lágrimas, regada con intercesión y expuesta al sol de su presencia, tarde o temprano dará fruto. Bajo las alas de Dios hay sanidad, hay paz, hay identidad, hay amor que no falla. Y si tú perseveras en enseñarles ese camino, con palabras, con ejemplo, con oración, un día, cuando más lo necesiten, ellos mismos correrán a ese refugio y sabrán con certeza que están seguros, que están cubiertos, que están abrazados por el Dios de sus padres. Uno de los versículos más conmovedores del Salmo 91 es el 15, donde Dios habla en primera persona y dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Este es uno de los momentos más íntimos del Salmo. Aquí no se trata solo de protección desde lejos, sino de presencia en medio del dolor. No dice que Dios evitará toda angustia, sino que estará allí, dentro de ella, contigo y con tus hijos. Y esta verdad es esencial, porque muchas veces como padres
Oramos para que nuestros hijos nunca sufran, pero en la vida hay procesos inevitables. Lo que sí podemos asegurar, gracias a esta promesa, es que ellos nunca estarán solos en el sufrimiento. El Dios del Salmo 91 se mete en el fuego, en el cuarto de hospital, en la crisis emocional, en la noche de lágrimas. Aquí hay consuelo para el corazón del padre que ve a su hijo pasar por valles oscuros. Estás orando por un hijo con depresión o ansiedad, por una hija que está en rebeldía, alejada de Dios, por un joven atrapado en adicciones o relaciones destructivas, por un niño con diagnóstico clínico que ha quebrantado tu alma. Este versículo es tu ancla. Con él estaré yo en la angustia. Eso significa que no importa cuán lejos parezcan estar, Dios sigue estando cerca. No importa si tú ya no puedes estar con ellos en todo momento, Él sí puede. Cuando no puedes entrar en su mente, Él entra. Cuando no puedes calmar su llanto, Él susurra paz. Cuando no puedes cambiar las circunstancias, Él las transforma desde adentro. Esta promesa también enseña algo clave: la angustia no anula la protección. Hay quienes creen que si llega la aflicción es porque Dios se ha alejado, pero el Salmo 91 no lo dice así. Más bien, revela que la verdadera gloria de Dios se manifiesta precisamente en esos momentos, porque cuando todo parece perdido y su presencia se hace real, el alma queda marcada para siempre. Por eso, tu oración de cada mañana no solo debe pedir que tus hijos estén bien, sino que conozcan a Dios en medio de todo, incluso en la angustia. Declara con fe: Señor, si mis hijos pasan por fuego, que no se quemen; si caminan por aguas profundas, que no se ahoguen; y si un día llegan al punto más bajo, que allí te encuentren. Que la angustia no los destruya, sino que sea el lugar donde descubren que tú eres real. Y créelo, Dios responde al clamor de los padres. Él no olvida las lágrimas que derramas por tus hijos en lo secreto. Él no ignora la intercesión que haces cuando nadie más te ve. Cada oración es registrada, cada palabra escuchada, y cuando llegue el momento, Dios mismo aparecerá en la angustia y dirá: aquí estoy. No temas por el proceso. El que prometió estar no miente, y tus hijos, aunque pasen por sombra de muerte, no temerán mal alguno, porque su Padre Celestial irá con ellos. Y tú habrás sido el instrumento que lo llamó. En el mismo versículo 14 del Salmo 91, encontramos una afirmación que encierra una revelación extraordinaria. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Después de librar, cubrir, responder y acompañar en la angustia, Dios declara que exaltará, que colocará en alto a aquel que le ama, le invoca y le conoce. Y aquí se activa una promesa que trasciende generaciones. Hay una bendición que desciende sobre los hijos de aquellos que han edificado su vida sobre la roca. Dios no solo libra del mal, Él recompensa la fidelidad. Él honra en público lo que tú has sembrado en secreto, y lo hace, muchas veces, a través de tus hijos. ¿Cuántas veces has orado sin que nadie lo sepa? ¿Cuántas veces has doblado rodillas mientras todos dormían? ¿Cuántas veces has sentido que tu esfuerzo espiritual no tiene frutos visibles? Este versículo responde con poder: le pondré en alto. Dios exalta al que se humilla ante Él, y no solo lo hace con esa persona, sino con su descendencia. La historia bíblica está llena de ejemplos de esto. Por la fe de Abraham, Isaac fue bendecido. Por la obediencia de David, Salomón fue protegido. Por las lágrimas de Ana, Samuel fue levantado como profeta. Por la intercesión de la madre Sirofenicia, su hija fue liberada. Dios honra la fe de los padres en los hijos. Y cuando Él dice: le pondré en alto, no está hablando únicamente de éxito humano.
Habla de posición espiritual, de estabilidad, de testimonio, de propósito cumplido, de hijos que no solo son guardados, sino levantados por Dios para cumplir una misión en esta tierra. Y aquí hay algo aún más poderoso. Dios no espera que tus hijos sean perfectos para levantarlos. Él los exalta por causa de su pacto contigo. Aun cuando se desvíen, si tú permaneces en fe, esa palabra sigue activa. Hay jóvenes que hoy están alejados de Dios, pero llevan una promesa en su espalda. El clamor persistente de un padre o madre que se negó a rendirse. Tu oración puede ser el puente que los lleve del valle a la cima. Tu fidelidad puede ser la plataforma desde donde Dios los levantará en el momento preciso. Y cuando eso suceda, tú sabrás que fue el Señor quien lo hizo. Por eso, proclama esta palabra cada mañana. Mis hijos serán puestos en alto por Dios, no por mérito humano, sino por causa de su nombre. Serán cabeza y no cola. Serán luz en medio de las tinieblas, y cuando los vean brillar, sabrán que hay un Dios que honra a quienes le conocen. Porque eso es lo que tú estás construyendo cada vez que oras, cada vez que proclamas el Salmo 91, cada vez que te niegas a soltar la fe. Un legado de honra, una generación que no solo será guardada, sino levantada. Y cuando llegue ese día, darás gloria a Dios, no solo por haberlos protegido, sino por haberlos puesto en alto. El Salmo 91 culmina con una promesa gloriosa que corona todas las anteriores y le da sentido eterno a cada una de ellas. Le mostraré mi salvación. Después de hablar de protección contra el mal, de presencia en la angustia, de cobertura bajo las alas, de libramiento del lazo del cazador, de envío de ángeles, de promesas para una larga vida, Dios cierra con lo más importante, la salvación. Porque de nada serviría proteger a tus hijos en esta vida si al final perdieran la eternidad. Por eso, esta promesa es la más alta, la más profunda, la más urgente y gloriosa. Mostrarles su salvación. Y aquí está la esperanza de todo padre y madre de fe, que tus hijos conozcan personalmente a Cristo, que no vivan solo bajo la cobertura de tus oraciones, sino que un día despierten espiritualmente, vean la cruz, comprendan el amor del Padre y digan con sus propios labios: Jesús es mi Salvador. Esa es la meta de toda oración, de cada proclamación del Salmo 91, de cada lágrima en el altar, que el corazón de tus hijos sea tocado, que sus ojos sean abiertos, que sus pasos sean dirigidos al camino de la vida. Y la buena noticia es esta: Dios no solo protegerá a tus hijos, también los buscará. Él mismo se encargará de mostrarse a ellos en el momento perfecto, en el lenguaje que ellos entiendan, de la forma que sus corazones puedan recibir. Porque cuando tú oras, activas el plan de salvación en movimiento. Quizás hoy no veas señales, quizás aún están en la indiferencia, en la confusión, en la rebeldía, pero la promesa sigue viva. Le mostraré mi salvación. Dios no está limitado por la distancia, por el tiempo, ni por las decisiones que tus hijos hayan tomado. Él es el Dios de los imposibles, y si tú permaneces firme, si no sueltas el altar, si sigues proclamando cada mañana el Salmo 91 sobre ellos, ese día llegará. El día en que tus hijos vean a Dios, el día en que su salvación se les revele, el día en que todo lo que sembraste en fe florezca ante tus ojos. Y no solo será para ellos, sus hijos también serán alcanzados, porque la salvación no se detiene en una generación. La salvación se hereda, corre como río, alcanza casas enteras, así como ocurrió con la casa de Cornelio en el libro de los Hechos, así como ocurrió con el carcelero de Filipos, así ocurrirá contigo. Dios salvará tu casa. Por eso, antes de entrar en el cierre de este mensaje, levanta tu corazón en fe y declara: mis hijos verán la salvación del Señor. No importa lo que mis ojos vean hoy, su promesa es más real.
Jesús los alcanzará. El Espíritu Santo los llamará y ellos responderán. Esa es la culminación de toda oración. No solo que tus hijos vivan protegidos, sino que vivan para Dios. Y el que lo prometió, no miente. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo desde lo más profundo de mi alma. No todos lo hacen. Muy pocos permanecen hasta el final de una palabra tan profunda como la que hoy hemos compartido. Pero tú sí. Y eso revela algo sobre ti. Tienes sed de Dios, hambre de su presencia y una carga real por tus hijos. Eso te convierte en alguien diferente. Eso te distingue como un intercesor, como un vigía espiritual, como un sembrador de esperanza. Tu permanencia aquí no es casualidad. Es señal de un llamado. Es evidencia de que el Espíritu Santo te está despertando a una dimensión más alta de autoridad y propósito como madre, como padre, como hijo del Altísimo. Y si escuchas con atención, quizá ya lo estás sintiendo. Dios te está preparando para ver lo que otros no verán, para proteger lo que otros han perdido, para proclamar lo que el enemigo ha querido silenciar. Hoy has descubierto que el Salmo 91 no es solo un texto bonito, es una armadura, una llave, una herencia. Cada versículo que leíste, cada palabra que oraste, es un ladrillo en la muralla espiritual que estás construyendo alrededor de tus hijos. Y no estás solo. Hay una comunidad de padres, madres y creyentes como tú que están levantando altares en sus casas, proclamando la protección divina y resistiendo al enemigo en el nombre de Jesús. Pero ahora quiero invitarte a dar un paso más. No dejes que esta experiencia termine aquí. Haz de esto un estilo de vida, una práctica diaria, una batalla constante. Comienza escribiendo en los comentarios, como acto de fe y compromiso, esta frase especial, diseñada especialmente para los que llegaron hasta el final. Yo y mi casa habitaremos bajo la sombra del Altísimo. Al escribirla, estarás proclamando algo en el mundo espiritual. Estarás sellando con tus palabras lo que tu corazón ya ha creído. Y estarás dejando un testimonio público ante otros que, como tú, están buscando señales de Dios. Además, al comentar, fortaleces esta comunidad. Cada palabra que dejas no es solo un testimonio, es una semilla que puede inspirar a otros. Porque YouTube mostrará este mensaje a más personas si ve que hay interacción. Tu comentario puede ser el medio por el cual otro padre desesperado encuentre esperanza. Y si aún no le diste me gusta al vídeo, hazlo ahora. No por mí, sino porque al hacerlo estás participando activamente en la difusión de la palabra. Estás empujando este mensaje más allá de los algoritmos, más allá de los muros digitales, hacia hogares donde el enemigo ha avanzado, pero donde aún hay padres listos para pelear en oración. También quiero hablarte, con amor, sobre la importancia de suscribirte al canal. Muchas personas, muchas más de las que imaginas, no tienen una iglesia cercana o viven situaciones que les impiden congregarse. Este canal se ha convertido para ellos en un faro espiritual, en una fuente de alimento diario, en un altar virtual donde el cielo desciende. Si este mensaje te ha tocado, haz del canal parte de tu rutina de fe. Suscribirte es mucho más que apretar un botón. Es decirle a Dios, quiero seguir recibiendo dirección, quiero mantenerme cerca de tu voz. Y si ya estás suscrito, quiero que sepas algo. Eres parte de un ejército silencioso, pero poderoso. Una comunidad de guerreros espirituales que no se rinde, que no se calla, que pelea de rodillas por su familia. Sigue aquí, sigue viendo los estudios, sigue orando con nosotros cada mañana, porque cada vídeo es una chispa más que mantiene viva la llama del Espíritu Santo en tu vida. Y ahora, antes de despedirnos, quiero invitarte a algo más.
Cuando este vídeo termine, no te vayas enseguida. Permanece en silencio unos minutos, dejando que la música final fluya como un momento de adoración personal. Haz de esos últimos instantes un acto de reverencia. No pauses el vídeo antes de tiempo. No hables. No te distraigas. Solo cierra los ojos y deja que la paz de Dios te envuelva. Esos minutos pueden ser un altar invisible entre tú y el Señor. Un espacio donde Él selle esta palabra en tu espíritu. Un susurro donde te diga: estoy contigo. Yo guardaré a tus hijos. Nada de lo que me has pedido se perderá. Y si puedes, invita a alguien más a ver este vídeo. Envíaselo a ese padre o madre que hoy está preocupado. Compártelo en un grupo de oración, en una red social, en un mensaje privado. Porque quien comparte la palabra enciende luz en la oscuridad. Y hoy, más que nunca, necesitamos luz. Recuerda, Dios ya envió ángeles sobre tus hijos. La sombra del Omnipotente ya está sobre tu casa. La salvación ya fue proclamada. Y tú has sido marcado como intercesor. No sueltes esta fe, no retrocedas, no te conformes, ora más, declara más, cree más, porque en el reino de Dios los que perseveran vencen. Y tú, amado Hijo de Dios, estás venciendo. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los próximos estudios y oraciones. Cada nuevo vídeo puede ser la continuación de lo que Dios ya ha empezado en tu casa. Vuelve mañana. Hay una nueva palabra esperándote, un nuevo tiempo, una nueva cobertura. Y juntos, bajo la sombra del Altísimo, veremos su gloria. Hasta entonces, paz en Cristo, tu hermano en la fe, los versos de Cristo.